Boa noite a todos, boa noite, Reverendo Padre, caríssimos seminaristas. Hoje vamos dar continuidade a essa série de conferências sobre a Semana Santa, ou a Semana Maior. Estamos já no domingo, hoje foi a missa de domingo de Ramos. Vamos comentar um pouco, porque a Semana Santa também já começa aí. A segunda-feira já é a Segunda-feira Santa e a próxima agora já tem todos esses eventos e cerimônias de grande importância para a vida litúrgica de todos os católicos. Gostaríamos também de recomendar a assistência dos 2 primeiros vídeos. Foi uma introdução à Semana Santa e porque também nós utilizamos e seguimos a Semana Santa tradicional ou anterior às reformas feitas na época sob o pontificado do Papa Pio XII. Já dissemos aqui largamente que os problemas dessas mudanças e por que não aderimos a essas mudanças, o Padre também já explicou claramente sobre isso. Creio que não resta dúvidas sobre esse ponto. E alguma observação, Padre? Alguns nos enviaram mensagem dizendo que esta posição se assemelha à posição da resistência, reconhecer e resistir. Reconhecemos as autoridades, pero resistimos al magisterio. ¿Qué tiene que decir, Padre, esta gente que habla de esto? Lo que pasa es que las personas que critican a los que siguen la liturgia de San Pío X asumen que los que siguen la liturgia de San Pío X hablan o dicen como que dijeran que hay error o que habría error contra la fe en la liturgia de Pío XII, que habría algún tipo de error. Entonces está asumido como que casi como que acusamos de herejía más o menos a la liturgia de Pío XII o incluso al mismo Pío XII, y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Nadie está diciendo que haya errores contra la fe, ni mucho menos en el Papa Pío XII, sino que simplemente estamos haciendo una observación que tiene que ver con hechos históricos, concretos y reales, que no son interpretación de nadie, sino que son hechos reales, y que estamos diciendo que la reforma litúrgica es una sola, y además de eso, también se señaló muchas veces que cosas objetivas, ¿no? Que no somos nosotros los que lo decimos, sino que lo dicen los propios modernistas, ¿no? Es decir, basta solamente abrir un misal de Pablo VI y en las primeras páginas leemos que la reforma litúrgica, en realidad, dice ese texto introductorio al nuevo misal, no comenzó con Pablo VI, ellos mismos dicen. Comenzó con Pío XII y la reforma de la Semana Santa. Ellos lo dicen, que es la primera etapa, dicen, de la adaptación del misal romano a las necesidades de nuestra época. Lo que estamos diciendo que esta reforma fue hecha por el mismo arquitecto de la nueva misa, que no podía poner, así como no podía venir, como dije el otro día, no podía venir Francisco después de la muerte de Pío XII, él tampoco podía colocar, podía fabricar la misa nueva estando Pío XII, porque evidentemente Pío XII era católico, por supuesto, y lo iba a rechazar. Entonces lo que hizo fue lo que el modernismo hizo toda la vida, esconder las semillas de sus errores, digamos así, para el día de mañana sacar las consecuencias, digamos. La reforma litúrgica que acabó en la misa nueva es el desarrollo completo, en plenitud, vamos a decir así, de primeros escalones y semillas colocadas en la reforma litúrgica de Pío XII. Esto no significa que tenga errores doctrinales, vuelvo a decir, ¿no? Sino que significa simplemente la astucia de los modernistas y que Pío XII evidentemente no advirtió lo que estaban haciendo. También los que nos critican, que lean un poco de historia del movimiento litúrgico, que van a ver que
en Alemania había mucha agitación y había uno de los obispos, que menciona el padre Checada en su libro, que advertía a Roma de lo que los obispos alemanes estaban haciendo. Y hay incluso citas del mismo Pío XII que encarta a este obispo diciendo que no entendía por qué tanto problema por el tema litúrgico. Lo dice el mismo Pío XII. Entonces, solamente decir eso, ¿no? Nadie está acusando de herejía a Pío XII, nadie está hablando de que en su liturgia hay herejías, no se trata de eso. Pero sí se trata de la misma persona que hizo una cosa e hizo la otra, y que no podía poner las cosas de manera abierta en la época de Pío XII porque era imposible, y lo hizo por etapas, nada más. Claro. Este tema, ou esta preposição, reconhecer e resistir, também se dá com o pontífice vivo, não? Como reconhecer e resistir com a hierarquia viva atual, não? Pero para nós no existe un pontífice vivo a favor. Exacto. Y además pienso que los que seguimos la liturgia de San Pío X creemos que como respetamos y veneramos la figura de Pío XII, creemos que si el mismo Pío XII se hubiera dado cuenta de lo que estaban haciendo, él mismo hubiera suprimido todo eso. Pero evidentemente no lo vio. Y tampoco es digamos, echarle la culpa a Pío XII de todo esto, porque no quiero decir mucho sobre eso, pero sí lo que puedo decir es que era difícil también imaginar todo lo que los modernistas estaban preparando. Para nosotros quizás es más fácil porque ya estamos mucho tiempo después de los hechos, pero si hubiéramos tomado, no sé, una persona de los años 50 y le hubiéramos dicho, ¿sabe que un día la misa se va a decir en vernáculo y van a ver todos los desórdenes que nosotros vemos en nuestros días? Probablemente esa persona nos hubiera tomado por locos. Entonces, en un cierto sentido, tiene una explicación, ¿no? Claro. Sí. Por ejemplo, estávamos falando hoje também que o Monsenhor Michel Guérard de Laurier era o confessor de Pio XII, né? Depois passou a ser já o cardeal Béat. O cardeal Béat era conhecido como cripto-judeu, franco-maçom. Então estava muito mal assessorado já na sua época pelo cardeal Montini também e tantos outros, né, desses famosos conhecidos aí, já tido como modernistas, né? Já na sua época, todos os seus assessores ali, a maioria estavam todos já juntos con ese complot. Incluso hay ejemplos de eso hasta en cuestión política acerca de Pío XII para más o menos, digamos, tener una idea de lo que pasaba. En los años después de la guerra era la época del crecimiento del comunismo, ¿no? Después de la Segunda Guerra, y entonces muchos querían detenerlo al comunismo. Y algunos defendían para detener como opción al comunismo la democracia cristiana, que sabemos lo que es, ¿no? Que no es precisamente católica, ¿no? Y en un momento Pío XII pareció, digamos, propiciar eso. Lo que pasa es que en el contexto era muy diferente la visión de Pío XII y la visión, por ejemplo, de gente como Montini, Roncalli y demás. Para Montini y para Roncalli el modelo era la democracia cristiana. Para Pío XII era una especie, si se puede decir, de mal menor frente al comunismo. Él no quería eso, pero frente al comunismo pensaba que quizás digamos, era menos malo, por decir así, ¿no? Entonces, tampoco para, digamos, el hecho de que él tuviera quizás o mal asesorado o digamos, no eligiera bien a los hombres que estaban con él, digamos, no quiere decir que pensara como ellos. Eso hay que aclararlo, ¿no? Claro. Así que... Creio que já está suficientemente claro, tá? De todas essas
respostas também a objeções, não, que fazem sobre esse assunto. Quem quiser mais referências sobre o tema pode ler diretamente o livro do padre Anthony Chekada, que é vendido aqui pelo seminário. Foi uma tradução dos religiosos e dos seminaristas do Seminário São José. Então aqui, Obra de Mãos Humanas, do padre Anthony Chekada, tem fontes abundantes, não é, sobre esse tema. São fontes irrefutáveis. São uma coletânea de textos de vários anos. Acho que a partir dos 15 anos o padre começou já a escrever esse livro, do que ele constatava, do que via, não? Já na paróquia Novo Zordo, e depois, durante os anos também, a formação que teve na São Pio X, não? E depois no Sede Vacantino, toda a experiência do padre sobre matéria litúrgica e fontes estão aí. Então, para qualquer discussão sadia sobre esse tema, faz-se mistério a leitura desse livro. Y solamente para encerrar eso, padre, para concluir ese tema, es que digamos que no se trata de resistir a una ley del Papa, como nos acusan, digamos, sino que, al menos en la explicación que yo tomo, que era la del padre Gerard, era que frente a lo que sucedió después de esa reforma, en la reforma y lo que sucedió después, uno tiene una duda legítima en la actualidad sobre la aplicación de esa reforma, la nocividad, digamos, de la aplicación en nuestros días, visto todo lo que hemos visto. Y entonces una duda legítima que no la podemos resolver porque no está la autoridad. Claro. Y por eso tomamos prudencialmente la liturgia anterior, digamos. Se trata de eso. La cuestión más bien de una duda que tenemos legítima y fundada sobre la aplicación de esa reforma, no de resistir a nada, en realidad. Perfeito, padre. Passamos então para o Domingo de Ramos, ou segundo Domingo da Paixão, também chamado, onde já nos introduzimos na Semana Santa propriamente dita, a entrada triunfal de Nosso Senhor em Jerusalém. Sí, ahí, padre, solamente para pasar, digamos, rápidamente, que no se haga demasiado largo el video, decir simplemente que, bueno, que cada uno puede mirar en el misal las partes, ¿no?, de la liturgia de hoy, que seguramente, desgraciadamente, pocos católicos a la cual han podido asistir pocos católicos, digamos, vista la situación, ¿no? Entonces, bueno, tiene la bendición de los ramos, la procesión, ¿no? Y luego la misa con el canto de la pasión, que lo que podemos señalar ahí es esta especie de estación frente a la iglesia cuando la procesión regresa hacia la iglesia, la procesión de los ramos, con el coro que entra dentro de la iglesia y el celebrante y todos los fieles fuera, cantando este himno Gloria Laus, ¿no?, que es un himno a Cristo Rey. Esta ceremonia, digamos, de gente que está dentro de la iglesia, gente que está afuera cantando, unos repiten la frase, el estribillo del himno, el coro canta las estrofas. Bueno, todo eso representa, eso lo menciona Don Béranger también, simboliza la entrada de nuestro Señor en el limbo de los justos, ¿no?, cuando los liberó a los justos, a los patriarcas del Antiguo Testamento, que estaban ahí porque no podían entrar al cielo, ¿no?, hasta que nuestro Señor muriese en la cruz. Simplemente eso decir de lo que es el Domingo de Ramos. En cuanto a señalar de esta semana, la Semana Santa, la Semana Mayor, es que el lunes santo tenemos la misa, ¿no?, del lunes santo, pero luego hoy se cantó la pasión, digamos, y se van a tomar la pasión de los 4 evangelistas en los días siguientes de la Semana Santa, a partir de el martes, la tercera feria, y luego el miércoles la cuarta feria, y luego, por supuesto, la sexta feria santa. De manera tal que la Semana Santa va a leer
la pasión de nuestro Señor en esos días, ¿no? Y la última cosa sobre esta semana, antes del triduo sacro, digamos, es que a señalar que la cuarta feria santa, el miércoles santo, es el día tradicional en que se conmemora la traición de Judas, ¿no? Cuando Judas fue delante de los príncipes de los sacerdotes, el sumo sacerdote, y propuso vender a nuestro Señor 30 monedas. por 30 monedas. Eso se recuerda el miércoles santo, la cuarta feria santa. Interessante, não? E no domingo de Santo, no domingo de Ramos, perdão, hoje, né, que estamos, há também uma variação na liturgia restaurada. Os paramentos parece que, quando vemos algumas fotos, parece que mudaram também a cor dos paramentos, vermelho e roxo. Digamos que el Domingo de Ramos es una de las partes que entró la tisura o tijera más grande, ¿no? de la reforma litúrgica, digamos, ¿no? de Pío XII, o por mejor decir, de Monseñor Bugnini, ¿no? Sí, el color de los ornamentos para la procesión es de color rojo, vermelho, y solamente tiene el color rollo o violeta, morado para la misa. No como antiguamente, que todo era color violeta, color morado, ¿no? Então, porque era quase uma pequena missa, não? Antes também, não? Claro. Que tem a epístola da leitura do Evangelho, e aí eles usam uma cor vermelha, e depois para a missa propriamente. Y además lo que pasó ahí es que tiene, si yo no recuerdo mal, hay una sola oración de bendición, nada más. Isso. En cambio este rito tiene por lo menos 5 oraciones, más un prefacio e incluso con un santus, imitando, digamos, todos los ritos que la Iglesia tiene consecratorios, ¿no? Como pasa cuando se ordena un sacerdote entonces tiene ese prefacio hasta con un santus. Entonces pasamos de 5 oraciones y un prefacio a una sola oración, ¿no? Y el otro cambio es el de la pasión. La pasión en la liturgia de Pío XII para hoy comienza con, si yo no me equivoco, la oración en el Jardín de los Olivos. Mientras que la liturgia de San Pío X comienza incluso con la última cena, ¿no? Que nuestro Señor dice que incluso están las palabras de la consagración, y dice que uno de sus discípulos lo va a traicionar. Incluso se menciona la Magdalena y el perfume derramado en los pies de nuestro Señor, o sea que el relato empieza bastante antes. Entonces se le quitó una parte muy grande, digamos, a la liturgia, comenzando por la liturgia de hoy, ¿no? Del Domingo de Ramos. É interessante fazer essas observações, porque, em tese, boa parte dessas reformas propostas por Bugnini foram simplificar ou reduzir, né, ritos, orações, cerimônias, né, ou como no breviário também, né, vigílias e festas de santos, ou mesmo depois, a de João 23 foi pior ainda, né? O credo também, várias orações foram retiradas. Então, sempre o propósito dessas reformas é suprimir coisas, né? Suprimir orações, suprimir cerimônias, e é o que vemos aí já no Domingo de Ramos, então, não é, comparando, né, a liturgia restaurada com a liturgia tradicional dita de São Pio X. Podemos decir, si quieren, una palabra sobre el oficio de tinieblas, ¿no? O ofício de trevas, que já começa quando, padre? Bien, el oficio de tinieblas comienza, se puede comenzar la cuarta Feria Santa adelantando, digamos, el oficio. O también está la costumbre, ¿no?, de también hacerlo estos 3 últimos días, ¿no?,
la quinta feria santa, O trido, exacto, el trido sacro. Entonces, estos últimos días, digamos, tenemos en los 3 días el oficio de tinieblas, e incluso en la quinta feria santa, además de la liturgia de la tarde, digamos, la misa de la tarde de In Cena Domini, por la mañana se celebraba la misa crismal, ¿no? Eso. Incluso la reforma litúrgica de Pablo VI no la eliminó, ¿no? Está, ¿no? Pero bueno, por supuesto, como todo, desmantelada, ¿no? Pero está. Ahí para decir sobre el oficio de tinieblas también. El oficio de tinieblas es un oficio muy antiguo, digamos, y tiene la forma antigua también de los oficios, está despojado un poco por digamos, el luto de la Iglesia, por la muerte de nuestro Señor, y otro poco por la antigüedad precisamente del oficio, está despojado de un montón de cosas, por ejemplo, Deus in adiutorium del comienzo, las bendiciones que se piden, etcétera, etcétera. Y bueno, la característica de este oficio es que hay un candelabro que tiene, si yo no recuerdo mal, 15 velas, ¿no? Que se van apagando a lo largo del canto de los salmos. Se vão cantando os salmos, quando se vai terminando cada salmo, un acólito vai apagando cada vela, uma vela de cada lado. Esas velas que representan un poco, aunque no es así matemático, ¿no? Representan un poco a los apóstoles, y la vela del triángulo, del vértice del triángulo representa a nuestro Señor, ¿no? Podríamos decir casi como los apóstoles que van abandonando, van huyendo y dejando solo a nuestro Señor, podemos decir así. Y bueno, tiene la característica de que este oficio consiste básicamente en el canto de los maitines y los laudes, ¿no? Como dijimos, se van apagando las velas a lo largo, mientras se van cantando los salmos, y la característica especial que tiene es que al final, ¿no? la vela del final, la vela del vértice, es escondida por un clérigo detrás del altar, mientras el coro canta esta antífona que se llama Christus factus est pro nobis, obediensusque ad mortem autem crucis, ¿no? Estas palabras de San Pablo que dicen que Cristo se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Y esta antífona se le va agregando una parte cada día en estos 3 últimos días, ¿no? Claro. Y luego también que llama la atención también de los fieles, ¿no? Es que en esta parte final también hay unos golpes que se hacen sobre los bancos que un poco recuerdan aquel terremoto que hubo cuando nuestro Señor murió, y luego de lo cual se apaga, ¿no? La última vela. Así que más o menos eso es el oficio de tinieblas. Então, o padre falou que são ofícios do breviário, de matinas e de laudes. Esses ofícios podem se encontrar, alguns têm uns missais chamados missal cotidiano, que tem todas as missas do ano inteiro, inclusive a Semana Santa, ou aqueles que têm um livro separado chamado Ofício da Semana Santa. Então, nesses livros vocês encontrarão essas orações de matina do ofício de trevas. Este nombre, padre, tenebras, ¿dónde viene? Claro, también el nombre viene recordando un poco el momento de la muerte de nuestro Señor, como antes dijimos, ese terremoto que hay cuando nuestro Señor murió, que dice que se abrieron las piedras incluso y hasta resucitaron muertos. Y también dice el Evangelio, cuando nuestro Señor murió, tenebre facte sunt super terra, ¿no? De pronto se hicieron las tinieblas sobre la tierra, se oscureció el cielo, y ese nombre viene de ahí, todo un poco relacionado con... ese es un poco el oficio de, vamos a decir, la Iglesia, la esposa inmaculada de nuestro Señor, es como que llora la muerte de su esposo, vamos a decir así, ¿no? Está de luto. Uma senhora uma vez me chamou no teléfono: padre, que é isso, oração de treva, padre, algo como se fosse
de tenebras, algo oscuro, algo así sombrío. Y en realidad es sombrío pero con lo que es sombrío y tenebroso de que muere Dios, ¿no? Sí. Dios hecho hombre, ¿no? Entonces, las tinieblas se toman en sentido literal porque de hecho el cielo se oscureció y de hecho hasta este terremoto, el cielo, los rayos, los relámpagos, etc. Todo eso hizo que el centurión diga, este hombre realmente era el Hijo de Dios, ¿no? Y también se puede tomar en el sentido hasta místico y simbólico, ¿no? Nuestro Señor muere, digamos, se apaga la vida humana, digamos así, de nuestro Señor y es un poco la tiniebla, digamos así, sobre el mundo, ¿no? En un sentido, ¿no? Cuando nuestro Señor no está, vamos a decir, ¿no? Aunque, por supuesto que siempre está y sobre todo, en realidad, la muerte que parece digamos, indicar que la obra de nuestro Señor terminó, es todo lo contrario, ¿no? En realidad es el gran triunfo y la redención de las almas y el cielo abierto, ¿no? Claro. Perfecto, Padre, gracias por las explicaciones. Vamos seguir com estas conferências. Hoje vimos já o Domingo de Ramos, um pouco do ofício de trevas também, então que consiste nisso, na recitação de matinas e laudes, como o Padre bem explicou. Então tem um candelabro também que nós utilizamos. Se Deus quiser, vamos conseguir ao menos filmar e postar nessas cerimônias, porque estamos com problemas aqui no seminário com a questão da internet. Como vivemos em uma propriedade rural, é difícil essa questão da internet aqui. Porém, a cerimônia se dá desta forma. Há esse candelabro que o Padre falou, é em forma de triângulo. E depois da recitação de cada salmo, um acólito vai apagando as velas em forma de triângulo. E vai rezando, vai se apagando. Depois que se termina o último salmo, fica somente a última vela que representa o Cristo, como disse o Padre. E esses outros seriam como que iam abandonando a Nosso Senhor até restar só na obscuridade. Então, a partir, creio que já amanhã vamos fazer outras conferências sobre Quinta-feira Santa. O Padre já falou que nessa Quinta-feira Santa há pela manhã a consagração dos Santos Óleos, a missa do bispo, né, onde ele consagra o óleo do crisma, o óleo dos enfermos e dos catecúmenos. É uma missa grande, importante, solene. E depois à tarde tem a missa, então, a Incena Domini, ou da Ceia do Senhor, da instituição da Eucaristia, mas falaremos de maneira pormenorizada na conferência de amanhã. Podemos encerrar, Padre? Uma bendição para os feligreses. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amém.